Y bien, ya estamos aquí con Andreita Ocaña. Vamos a ir permitiendo poco a poco el acceso a las personas que se van a estar conectando el día de hoy. ¿Cómo están? Mi nombre es Marcelo Rojas, fundador de Capacítate Ecuador y también de la iniciativa Charlas a la Comunidad. Hoy tengo una invitada muy especial, por ahí ya mismo la vamos a escuchar. Bienvenidos a las personas que poco a poco se van a estar sumando y también la que simultáneamente van a estar viendo justamente la transmisión a través de nuestro canal de YouTube. Hoy día un tema muy importante que tenemos que profundizar, ponerlo en el contexto, hablarlo permanentemente sobre los ambientes laborales, sobre estos ambientes que de alguna forma podemos librarnos de cualquier toxicidad o tal vez de alguna violencia específica. Y es así que, junto con Andrea Ocaña, que es una comunicadora especialista en responsabilidad social, empresarial y equidad de género, nos trae un tema muy interesante sobre creando ambientes laborales libres de violencia, construyendo un entorno de respeto y bienestar. Partiendo de eso, muy buenas tardes, con todo el respeto y con toda la amabilidad. ¿Cómo estás, Andreita? ¿Cómo andamos? Hola, hola, ¿qué tal, Marcelo? Muchas gracias por la invitación. Espero que se me escuche bien, que se me vea bien y aquí lista Perfecto. para compartir con ustedes. Perfecto. Mientras nos profundizas un poco qué es lo que vamos a estar revisando el día de hoy, así voy a justamente aprovechar a hacer unas alarmas de recordatorio para que las personas se conecten. ¿Qué es lo que estaremos revisando dentro de todas estas diapositivas, Andreita? Claro, Marcelo, con mucho gusto. El tema de la violencia es un tema que no es nuevo para nuestro país. No solo que no es nuevo en cuanto que padecemos entornos laborales violentos. La última encuesta de clima laboral arrojó un alarmante 68% de hombres y mujeres que en Ecuador se sienten estresados o preocupados en sus entornos laborales, sino que además nuestro país tiene una normativa legal que le permite a las instituciones, que le permite a las empresas constituirse en unos agentes de cambio, interviniendo en esto que hoy ya se considera un problema de salud pública por todos los efectos a corto y a largo plazo que genera a las personas que pues padecen algún tipo de violencia en el entorno laboral. Cabe resaltar que este es un tema que se un poco potenció, se radicalizó en el contexto de la pandemia. Después de la pandemia vimos cómo algunos ambientes laborales se volvían más complicados, más exigentes, cómo la conciliación familiar se volvía más difícil también. Entonces me parece, Marcelo, como tú decías al inicio, muy necesario y pertinente abordar estos temas no solo desde lo que la ley nos exige, sino desde lo que nuestra responsabilidad social como empleadores nos demanda también. Perfecto. Y recuerden que este webinar lo vamos a dejar grabado en nuestro canal de YouTube también para que después este enlace usted pues lo pueda compartir. Y como decía al principio, las charlas de la comunidad está llena de grandes profesionales que comparten su conocimiento a la comunidad. Justamente para el 15 de agosto vamos a poder hacer una especie de encuentro de integración y si tú eres parte de la red de gestores educativos ya te habrá llegado el correíto. Andreita Ocaña, ¿qué tal si nos ponemos manos a la obra? Este auditorio digital e infinito es todo tuyo. Muchas gracias, Marcelo, muchas gracias. Como ya anunciaba Marcelo al inicio, bueno, esta charla busca un poco sensibilizar sobre el tema de violencia y por qué es importante intervenir en ella y también dar algunas pautas para aquellas empresas, para aquellas instituciones que están interesadas en convertirse en agentes de cambio. Luego de la charla nos vamos a poner en contacto con las personas que le hayan dejado sus datos a Marcelo para poder hacerles llegar algunos regalos. A mí me parece importante que ustedes sepan que hay todo un conjunto de organizaciones trabajando sobre
este tema y dándole herramientas a las empresas para que ser agentes de cambio, intervenir en esta problemática resulte muy asequible en función de las características propias de cada una de las instituciones en las cuales nosotros participemos, ¿no? Entonces, para comenzar, voy a darle clic al avance, a la diapositiva, solo para recordar que el 28 de abril de este año, durante el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, el lema para el 2023 fue un entorno de trabajo seguro y saludable como un principio y derecho fundamental para todas y todos. Esto es un enfoque nuevo que se le dio a esta celebración este año en función de entender que la violencia, si bien es cierto, la violencia laboral afecta en un mayor porcentaje a las mujeres, pues también una gran cantidad de hombres se ha visto afectada por estas afectaciones, sobre todo la violencia física. Y cabría resaltar además que las poblaciones más jóvenes que se van sumando al entorno laboral, hombres y mujeres, se ven particularmente afectados por la gran demanda de carga laboral que en algunas empresas se exige actualmente. Esto amén de que el Día de la Seguridad y Salud en el Trabajo se buscó y se potenció eliminar todo tipo de discriminación, no solo aquellas que se establecen por razones de sexo, de género, sino todos los acosos, las discriminaciones y las violencias que pudieran darse por etnia, por algún tipo de discapacidad que pueda tener una persona, por su categoría de ser migrante y demás. Entonces, hay todo un conjunto de organizaciones a nivel internacional trabajando en función de sensibilizar al ambiente laboral respecto de tener unos espacios laborales seguros y que potencien la salud de todas las personas que participan en ellos. ¿Por qué en la actualidad la violencia y el acoso laboral son considerados un problema de salud pública? Porque ambos, la violencia y el acoso, y si le sumamos a la violencia y el acoso la discriminación, estos tres elementos tienen efectos a corto y a largo plazo que afectan la calidad de vida de las personas y que sin duda menoscaban su calidad de vida. Desde la perspectiva de la salud pública, además, cuando se analiza la violencia a partir de que se trata de un fenómeno predecible, significa también que es un fenómeno prevenible. Y estamos acá en esta charla que hemos organizado para toda la gran comunidad que acompaña este espacio, pues para facilitarles a ustedes herramientas para que puedan intervenir en ellas, para que no solo nos focalicemos en el problema que existe, que lo tenemos detectado y cuantificado, sino que sobre todo para que podamos ver caminos que nos permitan salir del problema. Dicho esto, ¿cuáles son algunos de los efectos a corto plazo de la violencia? Y si usted está viendo esto en vivo o en diferido y se va sintiendo aludido, aludida, pues tome nota, ¿no? Porque el daño que causa la violencia va mucho más allá del daño físico. Provoca depresión, ansiedad, ¿duerme mal usted acaso? ¿Le duele la espalda? ¿Le duele constantemente la cabeza? ¿Se siente decaído, ansioso? ¿Se le va el apetito? ¿O cuando come, la comida le cae últimamente pesada muy seguido? ¿Será acaso que tiene algún tipo de taquicardia? ¿Se le mueve la mano? ¿Contracturas musculares? Todos estos son efectos a corto plazo. Son efectos que nos deja en nuestro cuerpo los estados constantes de ansiedad que se pueden padecer en un entorno laboral violento. Cabe resaltar que la violencia, y lo decía un poco al inicio, me gustaría repetirlo, se vuelve más evidente en el caso de las mujeres, casi que hay un 73% de mujeres que ha denunciado alguna vez haber sido víctima de acoso o discriminación en el trabajo, versus un 38% de los hombres. Pese a ello,
las violencias que se ven en el ambiente laboral son de muy diversas características, ¿no? Está no solo la violencia física, que pudiéramos decir es la más visible de las violencias. Está, ustedes ven, por ejemplo, en la imagen en pantalla, ese funcionario, ¿qué será? Está un poco rojo, está un poco colérico, señalando con firmeza a sus trabajadores y sus trabajadores van por allí corriendo despavoridos. Eso puede ser considerado también un tipo de violencia psicológica. Pudiéramos caer también en un tipo de acoso, de hostigamiento, de exclusión en el ambiente laboral. Y todos estos elementos contribuyen a generar para la persona que es víctima de estas violencias unas reacciones y unos efectos en el corto plazo que se manifiestan en nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo está en capacidad de identificar que hay allí algún elemento que le está generando un problema, una dificultad y reacciona. Pero más allá de esos efectos a corto plazo en la persona que padece la violencia, tenemos unos efectos en todo el entorno laboral, porque cuando tenemos un jefe o una jefa de esas características, todo el clima se enrarece, hay una presión constante, un sentido de urgencia absolutamente mal administrado, porque si todo es urgente, nada es urgente, una mala administración de los recursos, sobre todo del talento humano con el que se cuenta dentro de una administración, y esto sin duda a la persona que es víctima de la violencia le afecta en el cuerpo, le afecta en su calidad de vida, pero a la organización le genera problemas en su reputación, le genera alta rotación de personal, le genera además toda una situación en la que las personas que están allí trabajando no se involucran realmente en el desarrollo de la empresa. Así que intervenir en la violencia que pueden haber en los espacios laborales es algo que nos conviene a todos. Luego, no solo tenemos efectos a corto plazo, sino que estas pequeñas manifestaciones y estos pequeños malestares que podemos sentir en nuestro cuerpo deja también efectos y trastornos a largo plazo. No solo trastornos físicos, sino además profundos problemas con el sistema inmune. Hay muchas personas que empiezan a sufrir de la presión, que tienen problemas cardíacos. El síndrome del intestino irritable es muy frecuente en las personas que forman parte de las industrias. Entonces es muy importante que entendamos que intervenir en este tipo de situaciones problemáticas que pueden darse en un entorno laboral nos conviene a todos, a quienes son víctimas de violencia y también a las víctimas colaterales de este tipo de situaciones. ¿Es posible ser agentes de cambio? Es posible ser agentes de cambio. ¿Cómo lo podemos lograr? Yo quisiera aquí darle una recomendación a los y las empleadoras que pudieran ver esta grabación ahora o más adelante. Nosotros tenemos un marco legal nacional altamente cambiante. Es más, este año se han emitido 2 leyes orgánicas, la segunda modificando unos articulados de la primera que tienen relación con estos elementos. Son marcos legales, los locales, son marcos legales igual importantes que un poco movilizan y dinamizan todo lo que las empresas deben y pueden generar en sus propios entornos. Permítanme que tengo por aquí, ahí está. Déjenme ver que por aquí tengo un microfonito. Ahí lo voy logrando. Perfecto. Les decía, el marco legal nacional en los últimos años se ha robustecido. Pero pese a ello, pese a que se ha robustecido, también se ha complejizado en algunos aspectos, incluso no se complementa de la forma adecuada que pudiera hacerlo, sino que por allí entra en pequeñas contradicciones que pudieran volver la gestión del talento humano
pudieran complicarlas. Entonces, mi recomendación respecto de la aplicación del marco legal, porque aquí resulta importante no solo entender que la violencia es un problema de salud pública y que como tal las empresas y los espacios laborales a través de su responsabilidad social empresarial deben intervenir en este problema de salud pública. Más allá de ello, tenemos un marco legal que nos obliga a intervenir en esta problemática. Entonces, mi recomendación en torno a las complejidades de los marcos legales nacionales de todos los países de la región, además, está el que nosotros podamos hacer uso. Hola, buenas. Hola, Paola, ¿cómo estás? Podamos hacer uso de la normativa internacional que nos ampara, porque Ecuador ya suscribió el convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo y nuestra constitución establece que cuando tenemos un marco legal supranacional que entra en contradicción con algún marco legal interno, sea esta ley orgánica o sea algún reglamento, es la normativa internacional la que prevalece, es decir, el convenio 190 de la OIT. Entonces, a partir de mis experiencias con las empresas que han estado trabajando en el último año en la implementación del plan de igualdad, del programa de prevención de riesgos psicosociales, ahora también todo lo que debe incluirse en el plan de igualdad a partir de la entrada en vigencia de la ley Violeta. ¿Qué es lo que hemos hecho a nivel conceptual y ya también viendo este tema de una manera estratégica? Nos hemos anclado en los conceptos, en las reglamentaciones y en las instrumentalizaciones que propone el convenio 190 de la OIT, que no se contradice con nuestra normativa legal, sino que se complementa. Entonces, para que ustedes sepan, nosotros tenemos es en este convenio 190 de la OIT la única norma internacional que promueve espacios laborales seguros y que integra una serie de conceptos que a nivel mundial han estado bastante dispersos a la hora de aproximarnos a este fenómeno que vincula estos tres conceptos: discriminación, violencia y acoso. Para el convenio 190, para proteger a las personas que forman parte del mundo del trabajo, es importante reconocer que estos tres elementos usualmente van de la mano. Uno se enseguiría del otro y que encontrar una forma de atajar a los tres es la mejor manera de justamente lograr cambios que permitan contribuir a erradicarlos definitivamente de los espacios laborales. Entonces, en el caso de Ecuador, me voy a ir acá un segundito. El convenio 190 de la OIT entró en vigencia el 19 de mayo del 2022. Previamente, nosotros desde el año 2020 tenemos un acuerdo ministerial que propuso y exigió además que las empresas desarrollen sus propios protocolos de prevención y atención de casos de discriminación, acoso laboral y o toda forma de violencia contra la mujer. Entonces, aquí hay una diferenciación no menor en cuanto a esta normativa legal y a la normativa legal del país en general. Tanto el programa de prevención de riesgos psicosociales como el protocolo de prevención y atención de casos de discriminación están a nivel local muy enfocados en la violencia contra la mujer, que si bien, como dije ya anteriormente, esta misma tarde, es más usual, está más presente en la mujer, también hay otro tipo de situaciones de violencia, discriminaciones y acosos en el mundo del trabajo. Y el convenio 190 protege y abarca a todos y todas las personas que forman parte del mundo del trabajo. Entonces, en ese sentido, a nosotros nos parece importante en esta gestión que estamos haciendo con las empresas, explicarles que este convenio 190 es más amplio, es más abarcativo, está más a la vanguardia respecto de lo que en el mundo se considera debe ser intervenido y atajado desde los espacios laborales. Me voy a permitir leerles que
Para el convenio 190, violencia y acoso, ¿cómo se define? Como un conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables o de amenazas de tales comportamientos y prácticas. Entonces, no es necesario que la violencia se ejecute. Ya la sola amenaza, el solo decirle a alguien, te puede pasar esto, ya es considerado una violación de los derechos humanos de esa persona en el entorno laboral. Además que estos pueden manifestarse una sola vez o de manera repetida. Y estos hechos deben tener por objeto, deben causar o deben ser susceptibles de causar un daño físico, un daño psicológico, sexual o económico. Lo que sí precisa el convenio 190, que es un convenio que tiene enfoque de género, es que este tipo de violencia y acoso incluye la violencia y el acoso por razón de género. Entonces, esta enunciación, esta diferencia en la enunciación de lo que busca el convenio es importante porque nos permite proteger a todas las personas que forman parte de lo que para el convenio 190 es el mundo del trabajo. Que ustedes ya van a ver que allí también hay una diferenciación respecto de lo que, por ejemplo, nos dice el Ministerio de Trabajo, que habla del lugar de trabajo. Y hay una diferencia allí entre el lugar de trabajo y el mundo del trabajo. Cabe resaltar y hacer énfasis en que los convenios son los instrumentos legales más importantes y son acuerdos internacionales legalmente vinculantes ratificados por nuestra Constitución. Dicho esto, me permito avanzar perdónenme que se fue al enlace. Yo estoy aquí, luego esta presentación se las hago llegar y ustedes van a ver que tiene algunos links para que ustedes puedan acceder directamente a la información. Pero para continuar en esta exposición, ¿a quién protege el convenio 190? Protege a todas las personas trabajadoras, hombres o mujeres, sin importar su modalidad contractual. Puede ser una persona con contrato temporal, contrato a prueba, contrato indefinido, trabajador público, trabajador privado. Nos protege a todos. También incluye a las personas en formación, es decir, a las personas pasantes y a los aprendices. Incluye también a los voluntarios y voluntarias. Eso es particularmente importante porque en la mayor parte de las empresas se desarrollan programas de responsabilidad social corporativa que involucran a la comunidad y a estas personas también las protege. Y por supuesto también incluye a las personas que ejercen autoridad, funciones o responsabilidades de empleadoras. Entonces, el convenio 190 es lo suficientemente amplio para ser incluyente de todas estas personas que forman parte del mundo del trabajo. De forma adicional, el convenio 190 ha generado algunas conversaciones a nivel internacional y nacional respecto de las observaciones que hace a la carga de la prueba. En nuestro sistema legal ecuatoriano, latinoamericano, la persona que acusa, correcto, en cualquier circunstancia, en cualquier tema, en cualquier espacio, la persona que acusa tiene que presentar las pruebas respecto de aquel hecho por el que está observando a otra persona. Entonces, el convenio 190 ha precisado que la prueba no se valora de forma adecuada y que la prueba testimonial de las víctimas es infravalorada. Entonces hace mucho énfasis en que la víctima debe ser respetada, que en muchos casos del acoso no se queda evidencia, ¿no? No hay evidencia posible, no hay grabación, no existe el correo electrónico, no está la foto, no está el video. ¿Por qué? Porque usualmente el acoso, la discriminación y la violencia se realizan de formas clandestinas, por supuesto. Entonces, el convenio 190 exige que las empresas puedan desarrollar procesos internos para admitir y calificar el trámite de una denuncia únicamente a partir del testimonio de la víctima y que también operativice lo que considere necesario para que la carga de la prueba recaiga también en la persona que está siendo acusada, en la persona que está siendo observada por una
mala actividad, por una mala actitud dentro del entorno laboral. Esto de aquí, las observaciones a la carga de la prueba, es uno de los temas que el Ministerio de Trabajo ha sacado adelante a partir de varias mesas de diálogo con los representantes de las empresas privadas, sobre todo, respecto de entender cómo van a operativizar en sus protocolos las observaciones a la carga de la prueba. Eso es algo que todavía a nivel nacional debemos seguir trabajando. Algo que les mencionaba hace un momento es que el convenio 190 habla del mundo del trabajo, no habla del espacio del trabajo. Entonces, ¿a qué se refiere con el mundo del trabajo? Es evidentemente el espacio laboral, pero también incluye a los acontecimientos y a las actividades relacionadas con el trabajo, incluyendo las reuniones y capacitaciones fuera del lugar del trabajo, las actividades sociales, la fiesta de Navidad, la integración, mientras sea un evento convocado desde el espacio laboral, forma parte del mundo del trabajo. También el mundo del trabajo abarca las comunicaciones relacionadas con el trabajo, incluyendo las comunicaciones a través de las redes sociales. Yo sé que todos ustedes tienen un chat de WhatsApp para conversar con sus colaboradores, con sus jefes, con sus supervisores. El WhatsApp se ha convertido en una red que utilizamos mucho para conversar con nuestros familiares y nuestros seres queridos, pero también para cuestiones laborales. Dicho esto, por ejemplo, en las comunicaciones digitales a través de ese tipo de redes, debieran observar también los horarios laborales, debieran observar también el derecho al descanso, debieran observar que cuando estamos fuera de nuestros horarios laborales, pues cualquier trabajo que hagamos forma parte de la carga extra, ¿no? Las horas extra. Entonces, todas esas comunicaciones relacionadas con el trabajo que puedan darse a través de medios digitales físicos forman parte del mundo del trabajo. Y también otros espacios públicos y privados relacionados con el trabajo. Si usted va en la delegación de, usted está siendo protegido por el convenio 190. Entonces, es importante que veamos además para todas aquellas grandes industrias a nivel nacional que el convenio 190 extiende las responsabilidades de la empresa a la cadena de valor. Entonces, reconoce el convenio que la violencia y el acoso pueden provenir a través de terceros, además, como clientes, proveedores de servicios, usuarios, pacientes, del público en general. Entonces, el convenio 190 hace un especial énfasis en que las empresas que trabajan con unos proveedores, con los mismos proveedores de manera usual, pues que a estos proveedores, a esa cadena de valor, también deben bajar las exigibilidades propias que nosotros le hacemos a nuestras propias instituciones. En nuestras instituciones estamos muy preocupados por tener claridades en el protocolo, difundir cuál es el sistema de denuncia, atender con prontitud cualquier situación de discriminación o acoso que pueda presentarse, pero ¿qué está pasando con nuestra cadena de valor? Entonces, en la actualidad, las empresas a nivel nacional ya han dado algunos pasos importantes en certificar a las empresas de la cadena de valor, en entender que es muy importante que nosotros, para proteger el valor corporativo de nuestra institución, para proteger todos sus intangibles, hay que también bajar esta información a los proveedores. Hago énfasis en esto porque es muy usual que las grandes empresas tengan unos departamentos de talento humano robustos y actualizados referentes de las normativas que permiten encauzar las acciones con el talento, ¿no? Pero las empresas más pequeñas, a veces estas empresas que trabajan como proveedoras de nuestra gran corporación, no siempre tienen departamentos con tantas claridades respecto a cómo deben operativizar. Entonces, una recomendación pudiera ser que todas estas documentaciones que se van sacando adelante en nuestra propia empresa
para transparentar los procesos de trabajo, para prevenir y erradicar todo tipo de violencia, pudieran bajar y pudieran ser socializados con la cadena de valor. Resulta un ejercicio interesante, dicho así. Para continuar, ¿cuál sería la ruta que deben seguir las empresas que están interesadas en abordar esta problemática conforme los parámetros internacionales que establece el convenio 190? Hay un elemento central que es el elemento de sensibilización. Entonces, las empresas deben tener en cuenta que deben proporcionar recursos, formación y herramientas sobre la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Es fundamental entender que dentro de las organizaciones hoy tenemos personas con rangos de edades muy amplios y lo que quizá en el pasado, ¿no? Este jefe o jefa autoritaria, que gritaba para dar las órdenes, que utilizaba apelativos complicados para referirse a sus colaboradores, quizá eso estuvo normalizado el siglo pasado, pero ahora hay nuevas prácticas, hay nuevas sensibilidades y es importante armonizar esas prácticas culturales dentro de una institución. Entonces, el paso número 1 para cualquier empresa que se tome seriamente la necesidad de abordar y erradicar el acoso y la discriminación en el entorno laboral es que sensibiliza a sus trabajadores. Entonces hay unas charlas muy básicas, ¿no?, que permite indicarle a sus colaboradores qué es acoso y también, dicho sea de paso, qué no es acoso, a qué usted está obligado a cumplir siendo trabajador de esta institución y qué a usted no se le puede exigir y no en esas formas y no en esos tiempos. Entonces, la sensibilización es importante que se ejecute a todos los niveles, que se ejecute a nivel de los supervisores y de la alta dirección para que estén en capacidad de identificar posibles espacios problemáticos en función de situaciones de violencia y acoso, pero también es muy importante que la sensibilización se dé al personal de planta, al personal administrativo, de forma tal que pudieran tener herramientas para poder detener a tiempo situaciones de violencia que pudieran haberse normalizado en algunos espacios laborales y que va siendo tiempo y va siendo urgente que se desnormalicen. Dicho esto, de forma paralela a la sensibilización, es muy importante que las empresas, además que esto es obligatorio para las empresas que tienen más de 50 trabajadores, es fundamental que realicen un diagnóstico de riesgos para que puedan identificar con claridad cuáles son los factores que aumentan las probabilidades de violencia y acoso, incluyendo los peligros y riesgos psicosociales. Como parte de lo que yo he ofrecido al terminar esta charla, yo voy a dejarles algunos links, entre ellos un link de ONU Mujeres que permite que las empresas hagan una suerte de autodiagnóstico de cuáles son las situaciones que pueden presentarse en los diferentes niveles de acción y campos de acción de una institución. Aplica para todo tipo de industrias, para todo tipo de empresas. Es gratuito, es un diagnóstico 100% gratuito y como resultado, lo que entrega el diagnóstico WEBS es una hoja de ruta que permite precisarles a las instituciones cuáles son aquellos aspectos más urgentes de atender y cómo deben atajarse. Además, dentro del diagnóstico de riesgos, uno de los elementos más importantes que se resalta tiene que ver con las reglamentaciones. ¿Por qué tiene que ver con las reglamentaciones? Porque es fundamental que ustedes revisen que, por ejemplo, en el programa de riesgos psicosociales del Ministerio de Trabajo se especifica que no se puede sancionar a ningún trabajador o trabajadora por situaciones de violencia y acoso si esa sanción no está explícita en el reglamento de trabajo interno, que a su vez debe estar registrado en el Ministerio de Trabajo.
Entonces, pudiéramos nosotros enfrentarnos a alguna situación compleja, puertas adentro, y pudiese ser que no tenemos los instrumentos adecuados para poder intervenir sobre esa situación. Es importante que para el convenio 190, esto lo resalta, que estas reglamentaciones se adapten y se apliquen en consulta con los trabajadores, con las trabajadoras y sus representantes de haber, en función de que son los y las trabajadoras quienes tienen claridades respecto de cuáles son los puntos más álgidos de atención en relación con la violencia y acoso. Entonces, ¿cómo se ha hecho esto en algunas empresas que yo he tenido la oportunidad de acompañar? Se hacen mesas de trabajo y se invita a trabajadores de varias áreas porque son empresas que no tienen a trabajadores sindicalizados ni alguna estructura de gobierno dentro del cuerpo de trabajadores. Entonces lo que se hace es invitar a trabajadores de diferentes áreas a formar mesas de trabajo. ¿Para qué? Para revisar los reglamentos y actualizar los reglamentos en función de lo que exige la normativa. ¿Qué normativa? El convenio 190 de la OIT, que es muy claro respecto a qué se considera violencia, qué se considera discriminación, qué se considera acoso y cómo puede ser intervenido, no solo sancionado, porque es muy importante que nosotros veamos y notemos que cuando se interviene para sancionar algún hecho conflictivo, el hecho al final del día ya se dio. Y la gran oportunidad que nos ofrece el convenio 190 a partir de hacer tanto énfasis en la sensibilización es que es muy importante, muy urgente, muy necesario prevenir la violencia. Este círculo de violencia, de todo tipo de violencias en los que está envuelta nuestra sociedad, debe romperse por alguna parte, debe detenerse en algún momento. Entonces, las empresas, las corporaciones, entendiendo que la responsabilidad social comienza por casa, está haciendo mucho énfasis en estas campañas de sensibilización para desnaturalizar situaciones de acoso que pudieran haberse presentado históricamente en estas instituciones y para allí sí reglamentar, adaptar y sancionar a las personas que no quieran sumarse a esta nueva ola de respeto por los derechos de todas y todas las personas. Luego, por supuesto, está el control de las vías de aplicación de recursos, de reparación y de asistencia de las víctimas, porque no basta con sancionar al perpetrador o a la persona perpetradora de violencia. Es fundamental entender que también la víctima de una situación de violencia debe tener recursos a la mano para poder ser compensada, para poder ser asesorada, para poder ser reparada. Esto de acá, la reparación y la asistencia para las personas que han sido víctimas de violencia, es uno de los temas que aún da más trabajo a nivel organizativo, porque usualmente, tradicionalmente, por decirlo de mejor forma, las reglamentaciones se detienen en el punto de la sanción, pero la sanción contra el agresor no repara ni le devuelve la integridad, ni la humanidad, ni el decoro a la persona que ha sido víctima de una situación de acoso o de violencia en el espacio laboral. Entonces, avanzar hacia entender que una víctima de violencia debe ser reparada y debe ser asistida, deben generarse acciones de reparación, para decirlo mejor, es fundamental en función de entender que las instituciones también tienen responsabilidades sobre este punto, que las instituciones deben planificar cómo trabajar en esta línea, que es un camino que va de ida y vuelta, como ustedes pueden observar. Entonces, en función de cumplir con los tiempos que me fueron asignados, quisiera decirles, para ir cerrando, ¿no? ¿Con qué nos quedamos dentro de esta charla express que he traído para ustedes? A mí me parece importante recuperar la noción de que la violencia laboral
es considerado un problema de salud pública, es considerado un problema que no solo que afecta a la víctima, a la persona que la padece, sino que afecta a toda la institución en función de que le hace daño a su reputación y que genera una alta rotación de personal. También me gustaría cerrar con la idea y la gran oportunidad de que Ecuador fue el tercer país de Latinoamérica que suscribió el convenio 190, que tenemos todo el marco legal que nos permite operativizar en función de prevenir futuras situaciones de violencia, que además hay una gran cantidad de recursos gratuitos que yo les voy a hacer llegar. Estoy haciendo chica mi pantalla de manera intencional, solo para mostrarles que les voy a hacer llegar estos dos recursos. ¿Cuándo se los vamos a hacer llegar? De manera inmediata. En primer lugar, ese se abrió solo, ese no, ese es mucha palabra, ese no les voy a hacer llegar. Si quieren sí, pero mejor no. Este de aquí es la guía de género y riesgos psicosociales en el trabajo. Es una guía desarrollada por ONU Mujeres que hace énfasis en discriminar cuáles son los riesgos que sufre un hombre y cuáles son los riesgos que sufre una mujer en el espacio laboral. Porque, y esto es otro tema con el que quiero cerrar, lo prometo, queda muy evidente, ¿no?, que las mujeres son más propensas a ser víctimas de acoso sexual en el trabajo. Pero el acoso físico y la violencia física es mucho más alto. Quisiera precisar, es 3 veces más alto. Hay 3 veces más reincidencia en los hombres que en las mujeres. Entonces es muy importante entender que hoy los espacios laborales son espacios profundamente violentos para todos, para todas las personas que formamos parte de él. Entonces atender los riesgos psicosociales con ese sesgo de diferenciar cómo se están afectando los hombres y las mujeres es fundamental. Y dicho esto, el segundo recurso que les voy a enviar es este recurso WEBS de ONU Mujeres. 100% gratuito. Además, usted le escribe a ONU Mujeres y ONU Mujeres le asesora, se conecta con usted, le explica cómo hacer. Usted hace el diagnóstico en su institución y ese diagnóstico a usted le da una luz para saber cuál es el camino que debe seguir en función de poder atajar y prevenir esta problemática que hoy nos desborda. Muchas gracias, Paola, muchas gracias, Marcelo. Yo agradezco la invitación y, por supuesto, le voy a dejar todos estos materiales a Marcelo para que los comparta con esta red tan importante que ha venido generando en estos tiempos. Marcelo. ¿Cómo estás, Andrea? Excelente material, gracias por esos obsequios. Y justamente estoy viendo de las personas que están conectadas, personas muy trascendentales dentro de sus diferentes acciones a nivel laboral, dueños de negocios, tomadores de decisiones. Y yo creo que esa información que les va a estar llegando en este Masterclass Express, como le llamaría, justamente para las personas que se han sumado, me encuentro con Andrea Ocaña. Ella es comunicadora especializada en responsabilidad social, empresarial y equidad de género. Y me deja justamente muchas inquietudes en cosas que todavía no se han ido avanzando, pero sí me gustaría poder darle la pauta a las personas que están conectadas, ya sea por texto o levantando la manito, si es que quieren opinar algo, tal vez una experiencia que acá justamente Andrea pueda responderla. ¿Cómo estás, Paola? Veo que activaste el micrófono y también la pantallita. Qué gusto verte, ¿ah? Hola, hola, Marcelo. Gracias por generar estos espacios que agregan valor en la sociedad y en las organizaciones. Y pues, por supuesto, la presentación magistral de mi querida Andreita. Yo justamente comparto lo que ella acaba de contarnos, y a Dios gracias, pues las cosas están cambiando ya a nivel de políticas públicas que permitan generar espacios seguros, psicológicamente seguros y libres de violencia para cualquier persona, digamos para cualquier ser humano. Una de las cosas que veo con mucho agrado, bueno, son todos los planes de DEI que se están implementando. Otro programa que me gusta mucho también, que va muy de la mano con este tema, son unas charlas que el otro día escuché de un conferencista, las nuevas masculinidades, tratando de
de sensibilizar a los varones dentro de las plantas donde se está tratando de incluir a la mujer en estos espacios que, digamos, históricamente han sido de varones, ¿no? Entonces, sensibilizarlos, pues porque la rotación, estas empresas se han dado cuenta que la rotación era muy alta con las mujeres, ¿no? Y creo que está marcando la diferencia para poder generar estos espacios donde tanto el hombre como la mujer se sientan a gusto y pues obviamente pues lo que queremos es que sean también productivos, pero siendo personas mentalmente saludables. Así que, Andrea, me quedo con esa sensación de que desde, bueno, en este caso la ONU Mujeres y todos los organismos que se suman a que este estilo de liderazgo o que los líderes también se vuelvan más humanos pensando en el bienestar de la gente. Así que muchas gracias, Andrea. Gracias, gracias a ti, Paola. Marcelo, te cuento que Paola y yo nos conocemos desde hace algún tiempo atrás, así que me da mucho gusto verla por aquí. Cuando sí, dije, justamente... está Andrea Ocaña, de ahí, de una me anoté. Muy bien, acá, gracias Paola, y acá Mónica Vicuña también nos está comentando. Hola a todos, hola Andrea y Marcelo, amigos queridos. Andrea, como bien dijiste, hombres y mujeres, se me fue el chat, ¿dónde está? Acá está. Como bien dijiste, hombres y mujeres estamos expuestos al acoso laboral y los agresores son de ambos sexos. El acosador no siempre golpea, grita e insulta. El acosador agrede en voz baja, con la puerta abierta de su oficina, de paredes de vidrio, y nadie lo nota. Por eso es importante saber que hay un marco legal que proteja a las víctimas. Muy bien, gracias Mónica por compartir, ¿no? Sí, es correcto. El marco legal es absolutamente robusto. Ahora también lo que hace falta es que los y las trabajadores puedan ir entendiendo que tienen este sistema legal que los protege y que las empresas además tomen conciencia. A mí me gusta decir esto, ¿no? Que la responsabilidad social corporativa comienza por casa. Y no siempre esto es tan evidente, ¿no? Porque se realiza mucho trabajo hacia afuera, pero no así el trabajo con los propios colaboradores, que son los embajadores para siempre de la marca. Perfecto. Andrita, una preguntita. Esto me imagino que, a ver, yo siempre digo que toda ley o todo cambio se da a raíz de prohibiciones y de limitantes, ¿no? De aquí en 5 años más, justamente, sabemos que acá en el Ecuador hay ciertos marcos legales que de alguna forma cogen impulso, pero después hay alguien que puede darles de baja. ¿Por qué se da esa situación? ¿Por qué hay algún tipo de interés en particular? Siempre tiene que ver con el tema financiero, ¿no? Bueno, la violencia tiene costos muy altos. En México, el costo de la violencia que ya se midió alcanza el 3% de su Producto Interno Bruto. Porque como mencionaba Paola, en los entornos violentos la gente rota, la gente se va. Y a ver, la rotación de personal es un problema muy importante para las empresas. O sea, las empresas capacitan a sus talentos, los tienen absolutamente formados y resulta que renuncian por una situación de acoso. Eso es una pérdida para todos los componentes dentro del mundo laboral. Los costos de la violencia son altos, esos costos se han medido. A mí me parece, Marcelo, en función de esto que me preguntas de por qué cambia el marco legal nacional, yo con cuidado y con respeto, me parece que en ocasiones las personas que están al frente de la política pública no siempre están actualizados respecto de lo que los convenios internacionales nos exigen y a lo que como país nos hemos comprometido. Nosotros vemos que este mismo año se hizo una actualización al Código de Trabajo que además era inconstitucional, que le quitaba 3 meses de permiso de lactancia a las mujeres, y luego ese cambio del Código de Trabajo fue depuesto por la nueva Ley Orgánica de Derecho al Cuidado Humano. Ventajosamente ya se corrigió ese error, ¿no? Pero esa inconstitucionalidad lo que deja ver es que aún hace falta mucha sensibilización en los espacios laborales, pero también en los espacios de los tomadores de decisión. Esto que mencionaba Paola de las nuevas masculinidades es un tema que a mí me interesa muchísimo
pero que no es el primer tema que se trabaja cuando se va a una organización. Cuando yo he entrado a una organización a dar una capacitación, comienzo, Paola, esto siempre lo digo así, comienzo con el nivel 1, ¿no? ¿Qué es acoso? ¿Qué no es acoso? Los derechos, cómo operativizar en los derechos, y ya las nuevas masculinidades está más o menos allí por el nivel 30, porque nuestros países son países todavía muy conservadores en sus prácticas. Nosotros tenemos unas sociedades bastante violentas en función de estos estereotipos de género que se siguen en torno a lo que hace una mujer y lo que hace un hombre en el trabajo, ¿no? Y les voy a poner un ejemplo rapidísimo, Marcelo, este sí es rapidísimo. En sus trabajos, en sus empresas, ¿quién organiza las fiestas? Cuando hay un cumpleaños, ¿quién recoge el dinero? ¿Quién pone el globito y quién parte la torta? En la empresa en que no sea una mujer, de verdad, me lo dicen y yo voy y doy 3 charlas gratis. Así, cuando sea que estén viendo este video, ustedes me contactan y yo voy. 3 charlas gratis, el tema que ustedes quieran en torno a estas situaciones. Porque resulta que las labores de cuidado siempre están a cargo de las mujeres. Y esa es una situación violenta. Y es un ejemplo, una anécdota, un ejemplo muy básico, pero que permite entender las relaciones de poder que hay en nuestros trabajos. Entonces, sí, avanzar al tema de las nuevas masculinidades es algo que yo me lo he planteado, Pau, para el 2024, soy sincera. Este año estoy trabajando con las empresas en temas nivel 1, nivel 2, nivel 3, para avanzar a un nivel 4, porque además las nuevas masculinidades para los hombres y mujeres presentes tiene que ver con entender que las labores de cuidado también son una parte muy movilizadora para los hombres, que los hombres también tienen derecho a disfrutar de su paternidad, a disfrutar de cuidar a sus padres cuando así lo necesitan, tienen derecho al descanso. Esas son también las nuevas masculinidades, así que a mí me parece que es algo que nos beneficia nuevamente a todos y todas. Andy, ¿y qué es lo que dice Latinoamérica? ¿Cómo están los otros países? Si es que acá estamos haciendo algunos esfuerzos, no sé si has podido también mapear cómo andan los vecinos del norte, del medio, de al fondo, todos los que andan justamente, que hablan la lengua, ¿cómo es? La lengua hispana, ¿no? La lengua hispana. Sí, a nivel internacional este es un tema que nos preocupa, a todos los vecinos nos preocupa. Ahora, en Perú existe el Ministerio de la Mujer y está el sello de igualdad al que las empresas están obligadas a suscribirse, ¿no? Entonces es un paso más adelante. Colombia, Argentina son también países mucho más sensibilizados en temas de género, mucho más sensibilizados. Ahora, México, que es un país muy violento hacia las mujeres, lo sabemos, es el país donde más crímenes de género hay en toda la región, es el primer país que midió los costos de la violencia. Entonces a mí me parece importante notar que todos los países están caminando en ese sentido. Y si bien Ecuador fue el tercer país que suscribió el convenio 190 con la OIT, ya en la actualidad se han sumado otros 5 países de la región. Y el convenio 190 de la OIT es muy generoso en tanto y en cuanto a quién está protegiendo. Entonces, a mí me parece que los países lo que hemos hecho es acompañarnos en los esfuerzos. Y la ley de cuidado humano, por ejemplo, que la ley orgánica que se acaba de expedir en Ecuador, es una ley que tiene muchas similitudes con una ley en Argentina, una ley argentina que se aprobó con las mismas connotaciones. Entonces a mí me parece más bien que nos estamos apoyando como región y que las preocupaciones también son similares porque nuestras sociedades son similares. Perfecto, gracias Andrea por contestar y bueno, justamente para ir cerrando ya este webinar, este masterclass, como yo diría, les comento algo súper importante a todas las personas que se registraron y que de alguna forma tampoco no pudieron conectarse el día de hoy. Después Andreita se va a poner en contacto con ustedes porque les va a hacer llegar un kit de material que justamente lo estuvimos revisando. Adicional, ustedes ya después de esto pueden revisar la grabación en el canal de YouTube para que si te lo perdiste puedas compartírselo a otras personas que también pueda actualizarse con esta información que desde el año pasado venimos conversando con Andrea, que me viene proponiendo
el tema en particular, creo que desde el año pasado, más o menos como que por ahí, ¿no? Y ya se pudo dar algo muy importante porque viene de la mano con algo que ya se está probando, o se aprobó desde el 2022, y lo que te comentaba, Andy, ese eco que se tiene que hacer permanentemente en algo que a la larga no lo conversamos en algún café o en el mismo entorno laboral. Hay una permisividad tremenda, pero también hay una ignorancia hasta cierto punto. Entonces, estas cosas protegen al trabajador. Estas cosas protegen justamente como yo diría, el espíritu de dar esa milla extra y sentirnos confortables también dentro de nuestro profesionalismo. Y nada, no sé si quisieras concluir tal vez algunas últimas palabritas para ir despidiéndonos, mi querida. ¿Ah? ¿Cómo vamos? ¿Ah? Sí, muchas gracias, Marcelo. Solo decir que a mí me parece fundamental que las empresas empiecen a evidenciar que algo importante para lograr detener la rotación de personal es que los y las trabajadores se sientan felices con los espacios donde están. Y esa felicidad, por ejemplo, Marcelo, nosotros hablamos permanentemente de ponerse la camiseta, ¿no? Nos encanta ponernos la camiseta, queremos ponernos la camiseta, pero ese ponerse la camiseta no tiene que ver con deteriorar nuestra calidad de vida, ¿no? Tener un entorno libre de violencia debe comenzar por casa, por esta casa y por la casa en la que se convierten nuestros espacios laborales, porque eso hace que pues esas 8 horas o a veces más que pasamos en estos entornos sean unas horas confortables en las que podamos realizar nuestro trabajo con una manera en que se nos respete nuestro valor humano. Me dice Mónica que la mayoría de las personas creen que el acoso solo es sexual. No, hay 3 tipos de acoso claramente diferenciados en el convenio 190. El psicológico, el físico y el sexual. Y el psicológico, Mónica, como tú mencionabas también en tu comentario anteriormente, es bastante silencioso en ocasiones y está muy normalizado. Los gritos, los insultos, los apelativos, las bromas de mal gusto están muy normalizadas. Nosotros sabemos que ahora tenemos espacios laborales muy diversos, con una gran cantidad de trabajadores de otras religiones, de otras nacionalidades, de la diversidad sexual. Entonces hay que todos estos chistes históricamente aceptados en nuestros entornos, pues los podemos ir recogiendo, porque en el momento en que estos comentarios agreden la identidad de otra persona, pues debemos darnos cuenta de cuáles son nuestros propios errores para irlas corrigiendo. Algo que yo hago mucho énfasis, Marcelo, en el trabajo que realizo con las empresas, es en la responsabilidad que tienen los y las trabajadoras por sanear sus ambientes laborales, porque esto no es un asunto solo de los directivos, ¿no? Esto es un compromiso de todas las personas que forman parte del ecosistema laboral. Y a todos nos interesa tener espacios más seguros. Claro, Andy, tú me compartirías después por WhatsApp, pero el documento de esa nueva ley, la aprobada, porque a veces es un no y tal vez por ahí lo habrán pasado en algún grupo de WhatsApp, pero yo por ahí ni por ahí. Pero sí me gusta justamente saber de que si hay algo a favor, compartirlo, ¿no? Y si alguien se olvidó, que a la larga o se hizo de la vista gorda, bueno, recordárselo también, ¿no? Mi querida Andrea Ocaña, gracias por ser parte de este masterclass, justamente hablando sobre generar o crear ambientes laborales libres de violencia, construyendo un entorno de respeto y bienestar, justamente con una gran comunicadora especialista en responsabilidad social, empresarial y equidad de género. Y esperamos vernos prontito, ¿no? En esta reunión que vamos a tener con diferentes gestores educativos próximamente, abrazarnos, conversar y hacer una buena conexión con otros profesionales. Y después te escribo para facilitarte justamente la basecita de las personas que se conectaron y las que se registraron para que les hagas llegar esos regalitos, y también con el enlace del webinar. Ni bien lo terminamos, yo ya empiezo a descargarlo, ¿ya? Muchas gracias, Marcelo. Muy feliz de haber estado esta tarde con ustedes y por supuesto les comparto todo el material, que la información es poder y aquí el poder tiene que democratizarse, así que lo tendrán.
Totalmente. Gracias a todos los que se conectaron. Excelente martes. Sí, así me escuchó martes. Esta semana está lentita. Mañana recién ombligo de semana. Pero bueno, muchas cosas por hacer este mes juliano. Mi nombre es Marcelo Rojas. Me acompañó Andrea Ocaña. Un abrazo para todos y seguimos haciendo comunidad. Chao.